Buenas. Eh, Primero que nada, eh, se, puedo decir que hay mucha gente que hace ya el ridículo, igual por redes sociales y también grabándose. Y me gustaría que este caso sea otro caso más de alguien que hace el ridículo hablando a una cámara mientras está solo. Y ojalá, no sé, alguien vea esto y piense un poco. Me gustaría pensar como empezar en este piloto leyendo una parte de un libro que se llama Rusia ausente y presente, de Vladimir Weidel, que bueno, que es un autor polaco, ruso y por ahí más o menos lo compré el libro porque se supone que el autor era polaco y siempre es como interesante saber qué opinan los polacos acerca de Rusia. Ahí me confirmarán si es que realmente era o no polaco. Bueno, la parte del libro va así. Habla sobre Rusia, sobre la nueva Rusia que se estaba conformando desde Pedro el Grande. Dice, la nueva Rusia iba a perecer a causa de esa misma impotencia para abarcar, penetrar y formar todo ese pueblo diseminado en la llanura sin lindes ni medida, por la cual ya había perecido la antigua Rusia. Se sentía cada vez más la impresión de que no se sabía hacia dónde se iba, de que ninguno de aquellos que disponían de la suerte del país lo sabía. Un poeta como Tyutchev, dotado de una sensibilidad política singularmente aguda, la había sentido desde el fin del reinado de Nicolás I, y no limitó su inquietud a lo que podían tener de temible a sus ojos los acontecimientos relativos a la guerra de Crimea. El 13 de junio de 1854 escribía a su mujer unas palabras cuya veracidad se hizo más evidente 30 años después. La convicción más y más generalizada de que en presencia de los inmensos peligros de la situación, la dirección de los negocios está fatalmente librada a un pensamiento que ya no se entiende ni a sí mismo. Esparce estupor por todas partes. Se tiene la sensación de encontrarse dentro de un coche que rueda sobre una pendiente cada vez más abrupta y en la cual de pronto se nota que no está el cochero en el pescante. Bueno, después de esta larga cita, ¿por qué elegí esta cita como para comenzar todas estas cosas? ¿No? La elegí más que nada porque es como una especie de sentir general que uno tiene, que al menos yo tengo en mi vida, y sentí que, bueno, que habían tantas cosas que se podían hacer, que había tanta libertad para hacer algo o lo que sea, que fue una buena idea decir, bueno, vamos a hacer esta cosa de subir un video a ver si es que alguien lo ve. Eh, no sé si alguien lo va a ver, ojalá que alguien lo vea, pero el caso es ese, la cita es muy... siempre recurro a ella porque es un sentir muy general que tiene la gente en estos tiempos, ¿no? De que puede pasar cualquier cosa, de que las cosas van en un rumbo en donde no sabemos hacia dónde van, más que nada. O sea, hace poco recuerdo en un libro que estuve leyendo que se llama Tras la Virtud, de Alasdair MacIntyre. No me sale muy bien el nombre, pero el libro es bastante bonito, bastante... no tan complejo, no tan complejo, no sé, es entendible igual su idea. Salta de una idea a otra y uno tiene que ir cachando más o menos por dónde va, pero el tema es lo interesante que se vuelve el tema de tratar de predecir el futuro o tratar de saber qué va a pasar al menos incluso mañana. O sea, háganse un poco la idea de que
Por ejemplo, cuando nos dicen que va a pasar tal cosa en un par de años más, ¿no? Que va a pasar tal cosa con el clima incluso. Con el clima, con, no sé, con las crisis económicas, con los problemas políticos, geopolíticos, lo que sea, ¿no? O sea, a ver, veamos el tema primero. Nadie predijo la pandemia, por ejemplo. O sea, lo que hace este tipo McIntyre es hacerle una crítica en ese momento a las ciencias sociales y también en parte a las ciencias naturales. Porque partamos del hecho básico de que muchas cosas que se nos presentan en el futuro como, eh, como avances, ¿no? No son realmente algo predecible. No, no, o sea, nos dicen en algún momento vamos a terraformar Marte, ¿no? Vamos a terraformar Marte y vamos a viajar a Marte a hacer las compras, ¿no? Es muy bueno. ¿Qué avances científicos se necesitan para llegar a Marte? ¿No? O sea, se necesitan un montón de avances técnicos para llegar a Marte, ¿no? O sea, se necesita, no sé, alguien que desarrolle una nueva teoría, alguna especie de teoría, la que sea, ¿no? Alguna especie de, no sé, de cálculos, ¿no? O sea, se necesitan grandes mentes para llegar a Marte, ¿no? Y Elon Musk no es una gran mente, como sabemos. Entonces, y hay varios que han dicho que realmente tiene una habilidad para los negocios, ¿no? Pero más allá de eso, nada, 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 nada. Y lo vemos con su compra de Twitter, ¿no? Que fue un fracaso. Fue un fracaso su estadía en Twitter, ¿no? El caso es que, por así decirlo, no hay una forma de decir que esto podría llevar a algún sitio, ¿no? O sea, piensen por ejemplo en casos anteriores. Uno podría decir que por ejemplo la caída de Constantinopla produjo de alguna forma que Colón llegara a América. Pero o sea, se sabían los descubrimientos necesarios o la física necesaria para llegar a América. Ese es el tema, o sea, no se puede predecir esto, no. El caso, mm, el caso es complejo, complejo por lo menos, ¿no? O sea, de nuevo, no existe una especie de plan para hacer estas cosas. Y bueno, y las ciencias sociales no tienen ese plan ahí, ¿no? O sea, nos enfrentamos a un montón de problemas nuevos que los otros pueblos no habían enfrentado en su historia. Y aquí vamos a la historia. O sea, siempre hay gente por ahí que es muy fan de la historia y que dice que igual la historia se repite o que bueno, que la historia está ahí y que nosotros podemos ver la caída del imperio que dicen que se viene, la caída del imperio norteamericano, de que lo que está viviendo Estados Unidos actualmente es casi parecido a la crisis del siglo III del imperio romano. Pero, de nuevo, o sea, la historia es una sucesión de eventos que, a diferencia de lo que podríamos ver en sociedades que están en el Neolítico, por ejemplo, que son eventos nuevos, son eventos disruptivos. Y yo diría que si hay algo que podría ser como una especie de esencia en el ser humano, es siempre ir buscando cosas que sean nuevas. O sea, lo viejo no impresiona. Si alguien te dice que logró destruir el átomo y hacer un hongo nuclear, no, uno diría ya, bueno, pero eso se hizo, ya se hizo hace tiempo, se hizo, ¿no? Eh, el caso es que al final uno no podría decir que esto sea una cosa medible, ¿no? Y yo diría, cuando uno piensa en el tema de la historia y de qué significa más o menos la derecha o la izquierda en la historia, y esto sobre todo para la gente de izquierda, así como la izquierda no, la nostalgia en la izquierda es un peligro,
Es un peligro muy terrible. La izquierda tiene que mirar hacia atrás y sacar las enseñanzas de lo que hicieron mal, siempre. O sea, no decir vamos a hacer estas cosas de nuevo, porque yo siempre pongo este ejemplo de los Simpsons son demasiado ilustrativos para estas cosas, ¿no? Hay un capítulo de los Simpsons donde Homero va llegando a una eh, a una oficina de correos, ¿no? A una oficina de correos y están dando la historia de un niño que iba bueno, con los correos y que servía para el servicio y estas cosas y era bastante bueno y todo eso. Era muy eficiente él, ¿no? Y Homero hace la pregunta de, ¿y si era tan bueno, por qué se murió? ¿Por qué? Y estas preguntas se les pueden hacer a toda la gente bien nostálgica de toda la historia, a la gente que piensa bueno, que es solamente un juego de mapas, ¿no? De mapas y todo. La estrategia sí es importante, pero hay algo que falló en todos esos intentos de hacer sociedades universales, imperios. O sea, qué se puede pedir en este sentido? ¿Qué pregunta se puede hacer? ¿No? Porque los imperios son diferentes entre ellos. Son muy diferentes. Y ahí tienen algo que desarrollan, una cosa nueva. O sea, por ejemplo, no sé, la novedad que podríamos ver no sé, en Roma es el uso de la ley, del derecho, de la filosofía griega, ¿no? De todas estas cosas, el sistema esclavista, ¿no? Que se extendió. em, por ejemplo, el tema, no sé, de las carreteras, por ejemplo, ¿no? De las carreteras para irlo viendo así de mejor forma y el dominio del Mediterráneo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como el sketch de Monty Python, de la vida de Brian, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, entonces también pasa lo mismo con diferentes imperios, el Imperio Español, la Unión Soviética, Estados Unidos, ¿no? Y curiosamente, estas supuestas sociedades universales, pese a que logran conquistar mucho, caen demasiado rápido, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede pedir a, a toda esta gente, sobre todo del lado de la derecha, que yo he visto lo que hemos visto últimamente en el mundo más o menos occidental, es un avance primero de posiciones que eran de izquierda, socialdemócrata en general, que el que crea que esto no se ha visto, sí se ha visto, sí se ha visto. Y esta cosa hay que decírsela a toda la gente de izquierda. O sea, eh, las generaciones que van saliendo de seres humanos una tras otra, siempre van pensando en que ellos fueron los primeros en descubrir algo, cuando no. Hay otros que ya lo hicieron, que ya descubrieron ese algo. Las críticas a una sociedad, por ejemplo, machista, ¿no? Vienen más o menos desde fines de la Edad Media, ¿no? Al menos las críticas, al menos las críticas. Si uno se pregunta, bueno, ¿por qué, no sé, la Revolución Francesa hizo esto de las mujeres y los derechos de las mujeres? Bueno, ahí está. O sea, hubo una discusión, la querella de las mujeres, que se le llamaba, respecto a eso, ¿no? Y otro montón de cosas más. También pasa lo mismo con la esclavitud, con todas esas cosas, ¿no? O sea, hace tiempo que se venía diciendo, oye, esto es una visión que podría cambiar, es una visión errada de las cosas y hay que cambiarlo, hay que hacer un cambio, ¿no? Eh, entonces, claro, lo que hay que pensar en este sentido respecto a, a la historia, ¿no? Es primero que nada que no, ya, bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, hay que ir pensando un poco de cómo se va desarrollando un poco la historia y, por ejemplo, cómo se va pensando en un momento en todo lo que va pasando en la historia y cómo estas generaciones realmente no descubren nada nuevo,
no descubren nada nuevo. O sea, siempre hay como un momento de pensamiento de socialdemócratas, de liberales, ¿no? Y después llega un momento de represión, ¿no? De una especie de fascismo, ¿no? O sea, ese es como el ciclo natural, ¿no? Es el ciclo natural de... O sea, uno tiene que pensar que mientras igual, por ejemplo, no sé, en Francia, se daban ciertos derechos y ciertas cosas, y pasaban ciertas cosas en la Francia de los años 60, por ejemplo. En, en Argelia estaba quedando la cagada. Estaba quedando la grande, ¿no? Entonces, y esto para muchos imperios que tenían sus posesiones coloniales, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que ir pensando es que estas cosas no son algo nuevo. Son. Se van repitiendo, ¿no? Y claro, el tema es que las nuevas generaciones siempre van pensando que la generación anterior podría decirse que se los cagaron con algo, ¿no? Em, y uno podría decir que sí, en esto sí tienen razón, sí. Em, ¿No? Tienen algo de razón, pero ellos mismos también estas generaciones nuevas también están cometiendo el error, primero, de pensar que ellos se dieron cuenta de algo nuevo, ¿no? De algo revolucionario, cuando eso ya estuvo, ¿no? Y por mientras tanto, las generaciones más viejas, ¿no? Siempre tienen esta cosa o este discurso de que las cosas ya no son como eran, o que las cosas son diferentes, o que los jóvenes en general son violentos, son muy terribles, muy, eh, por así decirlo, todo tiene que ver incluso con la cultura general, con la música, con el arte, con todo tipo de moda, ¿no? Y entonces, claro, los jóvenes se visten de forma tan ridícula, o sea, a ver, yo voy a decir, yo tengo 29 años. El tema es como que mi generación es millennial, ¿no? Los millennials. eh, que son los millennials que estaban siempre, no sé, por ahí por el Paseo Humada, ¿no? Por esta cosa del, ¿cómo se llama esta cuestión del euro? El euro, ¿no? El euro. Estaban todos ahí, emos, panquetas, los que eran, qué sé yo, los Pokémones, todas estas cosas, ¿no? Em, toda esta gente, pero toda esta gente. El tema es como que es raro ver cómo la generación se va haciendo más conservadora, y van criticando a la generación que viene. Y de nuevo, yo diría por una cosa por tiempo, por una cosa de tiempo, por una cosa de que uno ha vivido más. Uno no puede ir y criticar de forma tan libre a las generaciones nuevas que tratan de alguna forma de cambiar las cosas que hay. O sea, a ver, las generaciones que son más viejas, por así decirlo, tienen pecados que son incluso peores que las nuevas. O sea, un cabro probablemente sí cometa errores graves. Pero en general son gente que lo único que hacen es vestirse de forma extravagante, cómo va la moda, cómo va la música y todo, y uno puede concluir que sí, que se vuelve absurdo, que se vuelve raro, pero siempre los más viejos su pecado puede ser que, oye, yo en un momento hicieron este golpe hace mucho tiempo, este golpe de estado, y yo dije, oye, ¿sabéis qué? Este que me cae mal, que vive por acá, anda con pancarta y con cosas meas comunistas, ¿no? Y eso pasaba, ¿no? Entonces, no sé, yo no criticaría tanto a los más jóvenes,
en ese aspecto de buscar una sabiduría, ¿no? Que es la sabiduría que te ha dado la vida, ¿no? O sea, si las cosas que tú viste en el pasado, y si las cosas que tú viste y que viviste en el pasado, sentiste que de alguna forma fracasaron, de alguna forma, ¿no? Bueno, eso fue precisamente por culpa de ellos mismos, ¿no? O sea, es como yo siempre pongo, uno podría poner el ejemplo de, no sé, de las cosas que fracasaron con Allende, o las cosas que fracasaron con Pinochet, o las cosas que fracasaron en los 90 o los movimientos que fracasaron de alguna forma, ¿no? De todos esos movimientos, ¿no? Y de las consecuencias que su fracaso ha tenido. Entonces, al final, eh, uno queda como, bueno, precisamente en parte es culpa de la gente que estuvo en estos movimientos. Es culpa básicamente de los viejos que están ahí, ¿no? Es mm, cierto. Pero, pero en este breve, no sé si será tan breve, porque hay que decir igual hartas cosas. Capítulo piloto, como me gustaría de realmente como ver precisamente varias cosas relacionadas, por ejemplo, a antropología, a historia, a filosofía. He estado leyendo también otras cosas, por ejemplo, eh, a Pascal, por ejemplo. No, no a Pascal, Pascal ya lo leí. A una biografía que se le hizo de Pascal, que se hizo de Pascal, de Blas Pascal. Eh, También otras cosas, por ejemplo, como, no sé, esta cosa de los argonautas del Pacífico Occidental, que, que bueno, la idea de todo este montón, o más o menos montoncito de conocimientos que están por ahí dispersos, la idea es como ir ordenándolos para que, bueno, para que la gente que a lo mejor ve esto pueda formarse como una idea nueva de las cosas que han estado pasando. Entre otros intereses, por ejemplo, está el tema de la historia, ¿no? A mí siempre me ha parecido bien extraño, por ejemplo, en el internet hispano, ¿no? Tenemos como dos tendencias dentro de la derecha, en general. La derecha, como uno dice siempre, busca cosas que ya funcionaron. Cuando la historia es una sucesión de eventos de cosas que funcionan una vez, y no funcionan más. O sea, es simplemente eso. Y cuando llega una revolución, como lo fue la Revolución Francesa, el mundo, el mundo previo queda atrás y muere completamente. Queda como lo que quedan, no sé, los restos de un pueblo extinto en un museo, en el Museo Británico, por ejemplo. Bueno, el caso es que, por ejemplo, estas tendencias que les decía, estas tendencias que son vistas siempre, por ejemplo, este tipo Milei dice, oye, no, es que están lo que Argentina fue potencia en un momento, hizo esto, éramos potencia agrícola. Yo escuché a un tipo de un argentino diciendo potencia agrícola, o eres potencia o no lo eres. Es así, potencia invade, coloniza, etcétera. No colonizaste, listo. No hay potencia, eso no existe. No existió en la Argentina potencia nunca. Siempre como que no sé, no entiendo esa idea de los países hispanos de ir buscando, o latinoamericanos, o en general varios países así, tercermundistas, de ir buscando como un pasado que no existe. La pobreza siempre ha sido endémica en Latinoamérica. Y la otra tendencia es el hispanismo. Y curiosamente, porque uno podría ver que esta cuestión es bien fácil, bien fácil. Hay como uno, miren, si yo pudiera recomendar algún canal para que vean, es como por ejemplo el canal del fundido, ¿no? Y ahí uno de estos tipos que son argentinos me explica precisamente
que lo que pasa cuando hay una crisis económica, una crisis mundial, como fue la pandemia, lo que pasa siempre es como lo mismo. O sea, de nuevo, las medidas progresistas son aplaudidas de pie siempre cuando la economía va bien. Cuando la economía va bien y la gente tiene la guatita llena, lo que hacen es decir sí, bravo, que viva el matrimonio homosexual, que viva el aborto, que vivan todas estas cosas, las mujeres, LGBT, bla, 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 bla. ¿No? Dicen todo eso. Y cuando la economía va mal, siempre piensan que es culpa de ellos. Es decir, de esta gente que tiene nuevos derechos, ¿no? Que son respetados, que son, etcétera. El tema es ese. Simplemente la cosa es así, ¿no? O sea, las cosas son así. Y lo curioso de este gobierno que está al otro lado de la cordillera es bueno, es increíble cómo son capaces de hacer un gaslighting tan efectivo. Tan efectivo. O sea, la culpa de la de la crisis económica en Argentina no es culpa de la gente que tiene maletines con miles y millones de dólares. No es culpa de esa gente. No es culpa de la gente que tiene tierras, que tiene oro, que tiene un montón de cosas, de riqueza, que tiene unos contactos, que está más allá de la nacionalidad, incluso argentina. No es culpa de ellos, no. La culpa es de la gente que está comiendo mejor. Entonces es como una cosa es una cosa que realmente prueba la pobreza material y mental de la gente. O sea, de nuevo, una persona pobre piensa siempre en términos de papel moneda. Siempre. O tarjeta de crédito, a lo máximo. Ellos no ven así como es lo típico de qué me sirve a mí saber las cosas del euro o del dólar, ¿no? Y hay gente así en todos los lados, tanto en la izquierda como en la derecha argentina, ¿no? Entonces, claro, el tema es y esta es la posición de derecha que podríamos llamar que es una posición de que se pinta como una extrema derecha, como una derecha bastante rara, bastante también más o menos tóxica, ¿no? Extravagante. Por ahí va la cosa, ¿no? Extravagante, tipos que gritan, que necesitan gritar y gritar. Ojo, yo realmente esta cosa uno no se da cuenta, pero todos los libertarios necesitan gritar. Todos. El único libertario, por así decirlo, entre comillas libertario, ¿no? Pero es un economista liberal, el único que yo no he visto nunca gritar ha sido Juan Ramón Rayo. Los demás todos gritan. Miguel Ancho Bastos, ¿cómo se llama el otro tipo? Huerta de Soto, el Imperio Romano cayó por culpa de socialismo y estas cosas tan tontas necesitan gritar y necesitan decir cosas que sean estúpidas. Para mí, o sea, realmente eh, todo lo que estamos viendo es una expresión de cómo la verdad, lo verdadero y lo falso se ha desvanecido en el aire y cómo lo que aparece es lo cringe y lo basado. Es que, oye, si dices algo, aunque sea errado, eres basado. 2 y 2 son 5. Basado. Eres, wow, es basado, weón, basado. Es una weá tan. Se me salió el chileno, ¿no? Pero es una mierda absoluta. Y eso, y bueno, y como les digo, esta parte es la que está, em, por así decirlo, a la extrema derecha. Y la otra parte que se pinta como una especie de centro, ¿no? Que se pinta como una especie de centro, ¿no? Donde los tipos no culpan como al capitalismo ni nada, sino que siempre le ponen el capitalismo anglo parlante, anglo algo, anglo, lo anglo, es que lo anglo germanófilo, ¿no? El hispanismo. El hispanismo que es como una cosa, ¿no? Es tan. Chiquillos, ¿no? Estudien historia.
Yo les doy y yo les digo, vayan a las páginas de historia de sus países, vayan a a la biblioteca. En Chile está Memoria Chilena, ahí está. Vayan y vean los documentos, los documentos que hay, los documentos de cómo en la guerra esclavizaban a los mapuches, cómo les cortaban los brazos, las manos, que es algo que, bueno, que siempre atribuyen como a los belgas y todo, pero que realmente también hacían los españoles y todos los conquistadores y de todos los imperios. Eso lo hacían ellos. Y de nuevo, no hay ninguna generación, porque realmente todo el imperio español era pobre. Era pobre a más no poder. O sea, esta cosa hay que tenerla en claro. La potencia económica casi siempre fue China. China fue. O sea, el Imperio Romano sí hizo cierta competencia y todo, pero China, los tipos tienen llevan el comercio en la sangre. Eso es. Pero de nuevo, el Imperio Español no es un ejemplo. No. Entonces, y claro, y no basta simplemente la lengua para unir al mundo latinoamericano, y cuando se habla de la religión ya es como una cosa, ya no, es como ya, eh, tratar de unir a un subcontinente en base a una religión en un mundo hipercapitalista donde las cosas se desvanecen en el aire. Todo lo sagrado se desvanece en el aire. Esta es la gran cita de Marx, ¿no? Pero todo lo sagrado se desvanece en el aire. Entonces, ¿cuál es el objetivo de no sé, de pedir esta cosa nueva? De nuevo, si ya no funciona, no. Y uno podría decir, ya sí, pero es que hay otro, podría existir una especie de asociación económica o lo que sea. No, de nuevo, como que esta gente no está viendo por dónde va el mundo, ¿no? Por dónde va el mundo, sino eh, el caso es como que, por ejemplo, en el tema de la industria, ¿no? Y esto igual es fácil conocerlo, por, porque, de nuevo, China, por ejemplo, China y algunos países del sudeste asiático, pero sobre todo China, tiene esta cosa de la robotización, ¿no? De la robotización, y el tema es que ir a producir allá para las grandes empresas es algo muy útil y muy barato, entre comillas barato, pero yo diría es útil, sobre todo, es útil. Entonces, claro, eh, no van a venir acá, porque la descentralización de las empresas y todo cuesta mucho. Y cuesta mucho hacerla, sobre todo en un territorio como el latinoamericano, ¿no? No, o sea, les conviene más China, les conviene mucho más China, ¿no? Y también este es el otro tema, por la cercanía que hay, sobre todo con los puntos de comercio y de industria más cercanos. O sea, China es, como dicen siempre, la fábrica del mundo, pero China es también el mayor mercado del mundo, ¿no? Y entonces, como no van a trasladar algo que siempre está... Vean el mapita, vean la cosa de la geopolítica y todas estas cosas, vean dónde está ubicado América Latina, vean, estamos a la mierda del mundo, estamos a la mierda del mundo, ¿no? Y no va a pasar esa cuestión de hacer como tratos con China o de competir contra China y de unirnos por bla bla bla. No, no va a pasar, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo a los españoles y todo, o si hay algún español escuchando sobre todas estas cosas, que la sacaron bien barata, la sacaron bien barata. O sea, eh, porque dentro de todo lo que es el anticolonialismo, aquí realmente en Latinoamérica es donde cuando se habla de colonialismo, se habla de colonialismo de ciertos países de Europa o de Estados Unidos, pero no se habla de lo que fue el Imperio Español. Está como, entre comillas, como eso está como olvidado, como que igual la gente en Latinoamérica, después de todo,
le tiene cierto cariño a España, ¿no? Y está súper bien. Son buenos, son buenos cocineros, son buenos arquitectos, tienen harta música muy buena, ¿no? Y sobre todo son buenos cocineros. Sí, bueno, yo recuerdo una vez que fui como a un local español y es rica la comida, es súper rica. Pero, de nuevo, les digo, eso eh, no va a pasar. Y no va a pasar porque precisamente la historia no es así. No es así. O sea, a lo mejor lo que va a pasar y lo que está pasando evidentemente es que la gente se cree el cuento. La gente se cree que estas cosas que van a volver, ¿no? La historia siempre se trata de innovar y en esa innovación hay mucho dolor y mucha creatividad también, pero hay mucho dolor, así como... Y de nuevo, como uno ve la historia y para la gente que estuvo metida en momentos históricos la cosa no se trata simplemente de ir dibujando mapas, ¿no? No, o sea, no... Hay que plantear una idea nueva, que es resultado de un proceso precisamente histórico, ¿no? O sea, la conformación, el levantamiento de octubre en la Rusia zarista, ¿no? En la Rusia imperial. No fue algo que los tipos se levantaran así nomás, sino que fue algo planificado de años, de años, ¿no? Y lo mismo pasa con diversas sociedades, ¿no? Entonces, claro, volviendo al tema esto de la de las posiciones de derecha que existen ahora, lo curioso es cómo esta posición de derecha hispanista, ¿no? Que busca como una especie de unión en base a un pasado supuestamente glorioso, comparte también esa idea con los liberales de que hubo un pasado glorioso, ¿no? Pero sobre todo estas ideas, y lo digo sobre todo para la gente que pueda ser de izquierda y que esté mirando esto, están hechas para eclipsar a la izquierda, ¿no? O sea, en un mundo en donde la democracia está en perpetuo cuestionamiento y donde están surgiendo democracias y liberales, etcétera, etcétera, donde la izquierda ya prácticamente no existe, ¿no? Donde las demandas de izquierda se reducen a esta izquierda vana, socialdemócrata, que es tan etérea que dicen, a ver, para mí, así, si yo lo pusiera así, es como, ¿sabéis que los hombres se tiran muchos peos, más peos que las mujeres? ¿No? Entonces hay que equilibrarlo, tienen que ser 50-50, ¿no? Tienen que ser tienen que ser 50-50 en números, en olor, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, como esto a grandes rasgos es lo que queda de izquierda, ¿no? Porque no, o sea, dejen de agarrar el cadáver de la Unión Soviética y decir como no, porque esto es culpa tuya, no, es culpa del capitalismo, es culpa de que China, como dije, tienen sangre de comerciante en las venas, ¿no? La ruta de la seda, la ruta de la seda, o sea, ¿qué ejemplo más de libre comercio quieres que la ruta de la seda? Entonces, de nuevo, esta posición está ahí para eclipsar a la izquierda. Mm. Y por eso es como bien interesante ir viendo poco a poco cómo bastante gente, bueno, no bastante, no bastante, no, algunos pocos se van dando cuenta de esta cosa, ¿no? Porque realmente es raro como que la gente vaya pensando que al final eh, es como, no sé, si piensan esto de la izquierda, entonces porque el comunismo funciona, ¿no? O sea, se ha infiltrado en todos los países, se ha infiltrado en la ONU, en todas estas leceras, y, y, y al final lo que pasa es como que precisamente funcionó. Pero no es así esta lecera, no es así. Entonces, claro, eh, viendo todo lo que va pasando y viendo el estado actual de mi país, yo
he llegado a la triste conclusión de que yo confío más en la estupidez del chileno promedio que en su sabiduría. Realmente. Realmente no puede ser más triste esta conclusión. No, porque igual, a ver, cuando hablo como con algunos compañeros sobre esta cosa, bueno, para el chileno promedio la cosa es simple. La izquierda son bonos, la derecha es trabajo. Punto. No hay más, no hay un gran análisis, no. Trabajo y milico a la calle, ¿no? Eso es a grandes rasgos izquierda y derecha, ¿no? Eh, entonces, claro, yo lo que he visto así y lo que saco de la conclusión de la década pasada, desde el 2010 hasta, ¿no? Los paros de los estudiantes, las tomas de los estudiantes, los universitarios, la toma feminista, las cuestiones que pasaban en la universidad, esto establecerá. Después de todo eso, yo considero que realmente al chileno promedio nunca entendió, porque realmente, no sé, era importante asegurar ciertos derechos para ciertas minorías. No, no, o sea, entonces, claro, y estos tipos así serán como de izquierda o de derecha, así como no conocen, o los derechos que son ciertos para migrantes o para gente que, no sé, que tiene, podría decirse, un pasado indígena, ¿no? No, les da lo mismo, les da lo mismo. Y se nota que les da lo mismo. Si esta cuestión de la pandemia y la crisis y la guerra de Ucrania y todo fue una cosa que nos recordó que Chile tiene mala memoria. Chile tiene mala memoria. Hay buenos que piensan como que con Pinochet se estaba bien, había un 50% de pobreza, ¿no? Entonces, claro, hay que ir como pensando, viendo el terreno y realmente viendo como que yo confío más en su capacidad para no cachar lo que está pasando en el mundo en vez que su capacidad para cachar lo que está pasando en el mundo. O sea, tú ves a todos los boomers que están pendientes de esta lecera y los ves en, pensando, claro, que el mayor enemigo que tiene el mundo es, no sé, Maduro, o es como cualquier cuestión así, o es como, no sé, o es la ONU que nadie pesca a la ONU, weón, nadie. Entonces, como, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué a la gente que discute de política con esta gente así como cosa interesante? No discutan, no, y no solo no discutan, sino que todo, y esto es interesante, pero todo debate, toda cosa que sea como una especie de debate, es completamente inútil porque realmente, como yo les dije, que los liberales están ahí para gritar, la idea es que ellos están ahí para hacer un show, ¿no? Y eso va a pasar, ¿no? Entonces, claro, cuando vengan las elecciones, como sabemos más o menos que va a pasar esta cosa, cuando vengan las elecciones van a haber un montón de tipos raros de derecha que la gente va a decir, oye, estos tipos quiénes son, y por qué piden menos impuestos, y por qué dicen que las mujeres quieren asesinar a todos los hombres y todas las leceras, por qué hacen estas cuestiones, por qué, ¿se entiende? ¿Se entiende? Ese es como el tema. No lo van a cachar, porque nunca lo cacharon. Nunca cacharon todas estas cuestiones, ¿no? ¿Y por qué hay unos tipos que dicen que la hispanidad, y qué tiene que ver España en esta cuestión? ¿Por qué así España? ¿Por qué la... ¿no? Se, es fácil irlo viendo, ¿no? Son una nueva generación de políticos que van a aparecer, de gente con bastante influencia, que no va a tener la necesidad de hacer una propaganda política como la de antaño, ¿no? O sea, se van a promocionar por TikTok y la gente va a ir ahí por TikTok y toda la cosa. eh, y claro, o sea, yo así haciendo como una especie de pequeña anécdota y todo de cultura popular, recuerdo que, bueno, que la única cosa que vi, más o menos desfasada igual, porque la vi como una semana después, fue la rutina del Slimming, del Luis Slimming, ¿no? Y hay como dicen esta cosa de que si tú quieres decir una verdad sin hacer enojar a la gente, hay que decirla con un toque de risa, ¿no?
Y en esa rutina, Slim dice que él leía harto por TikTok, ¿sí? Entonces, claro, lamentablemente eso, cuando la gente, bueno, todos dicen esta cosa, algunos dicen, apaga la tele, prende la mente, o apaga la tele y toda la cosa, y la tele, y la tele, y la tele. Em, o sea, una persona puede llegar a ser tonta con la tele, pero una persona con un mal uso de internet puede llegar al retraso mental más severo, ¿no? Y al revés, o sea, uno podría ver que en internet hay cosas muy, muy interesantes, muy educativas, documentos que uno en el pasado no podría haber visto nunca, ¿no? El tema es ese. Entonces, pensándolo bien, de nuevo, yo confío más en esta idea, en esta cosa de que los chilenos no van a captar lo que está pasando, ¿no? Y ojalá no lo capten, ¿no? O sea, y todo indica que no lo captan, si no lo captan, ¿no? Eh, claro, así, no sé, no sé, o sea, hay gente que debe pensar que Rusia es una amenaza para Chile, o que China, o lo que sea, ¿no? No va a pasar, no. Entonces, claro, una cosa que igual podría pensarse con respecto a todo esto es em, que, bueno, que al final hemos llegado hasta este punto porque la democracia funciona casi como una suerte de condicionamiento clásico o de también de condicionamiento experimental. Funciona como ambos. Funciona como ambos en el fondo. O sea, piénsenlo de esta forma. Hay un señor, típico, un señor que está caminando por algún lugar y de repente le roban, ¿no? Le roban y todas estas cosas y tiene como un problema en su vida, ¿no? Y no sé, y piensa como lo típico, lo echan de la pega y ponen en el supuesto a un migrante, por ejemplo, ¿no? Entonces ese señor que tal vez en algún momento votó a un candidato de izquierda, ¿no? A un candidato socialdemócrata o lo que sea, va a decir, bueno, no, es que esto fue culpa de que votamos por este tipo y se llena la plata con sus amigos y estos comunistas que dicen puras leceras, que son comunistas y que Fidel Castro y que Allende y que Chávez y que Maduro y Maduro y esta cuestión y Maduro y el comunismo y bla 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 bla, ¿no? Entonces cuando llega al local de votación, primero que nada, como sabemos en el condicionamiento clásico se da esa por ejemplo, ese impulso, ese estímulo, como le dicen, que es un estímulo incondicionado, ¿no? Y después, cuando él, ese señor, vea a una persona así de parecida, ¿no? Como el que lo asaltó, va a pensar de inmediato y se va a reactivar todos esos pensamientos constantemente. Entonces, claro, esa reactivación de pensamientos va a justificar siempre una especie de rumiación dentro y los pensamientos mientras más se repiten, más se aprenden y prácticamente se memorizan, ¿no? Como un discurso prefabricado. Y claro, la gente sabe más o menos que va por ese lado, ¿no? Y los políticos saben que igual la gente tiene esos traumas. No son solamente miserables a nivel económico, sino que son miserables en el alma, por decirlo de algún modo, en el alma, ¿no? El caso es como, claro, este señor llega a este local de votación y vota en ese momento que es como si fuese la paloma de Skinner, ¿no? Y vota por un candidato de derecha, ¿no? Por un candidato que le dé trabajo, que traiga trabajo, y la pega, y bla, 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 y toda la cosa, ¿no? Entonces vota por ese candidato de derecha, y ese candidato de derecha no hace nada, ¿no? No hace nada. Es más, sigue haciendo lo mismo que hizo el otro. Dice, bueno, ¿sabéis qué hay? Faltan como unos inmigrantes acá, porque igual como que la empresa necesita más de hacer como cosas así y listo y que traigan, ¿no? Como hizo Piñera, como hizo Piñera.
¿no? Como hicieron varios. Si esta cuestión así como, por ejemplo, el tema de los haitianos viene desde el 2004, cuando hicieron el golpe en Haití, ¿no? Hicieron el golpe en Haití y, bueno, fue Lagos el que anduvo ahí detrás con Francia, con Estados Unidos y todo. Hicieron el golpe y dijeron ya, bueno, con la MINUSTAH y todas estas cosas y comenzaron a traer haitianos. Y llegaron por ahí en el 2010, más o menos. Yo comencé a verlos por ahí, más o menos. Pero el caso es bien simple. Y claro, ese señor, ese pobre señor, va a decir, oye, este tipo se vendió, no me hace nada y no trae nada y toda la cosa, entonces voy a votar por un candidato que sea más de derecha, ¿no? Y claro, para poner a un candidato más de derecha, ¿qué se necesita? A un tipo que sea más extravagante. Y así de simple, ¿no? En general, como lo típico, los candidatos de centro, que están como más para el centro, la centro izquierda, la centro derecha, lo típico, PPD, la DC, ¿cómo se llama? Renovación Nacional, todas estas leceras, son como bien centraditos y todo, andan con terno, andan algunos con corbata, otros sin corbata. La diferencia que había entre los últimos candidatos que tuvimos era la corbata. Era la corbata, weón, era como esa cuestión que de los Futurama. O sea, que se acuerdan de Futurama, esta cuestión de John Jackson y su rival Jack Johnson. Es, weón, en fin, es como un poco liberador hacer esta cosa, pero es interesante. Y es interesante ir viendo cómo la gente va cayendo en esto constantemente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, le pasó a los evangélicos que le dijeron que Piñera les dijo que no a la ley homosexual y estas cosas, y que no, los homosexuales no, y al final lo hizo, ¿no? Entonces como, y claro, la gente está constantemente en esta peleita de que al final es como una cosa bien simbólica, pero que al final no cambia nada. O sea, a ver, el problema acá realmente es que si nos vamos como a nivel simbólico, todas estas cosas tienen que ver con un efecto material, ¿no? O sea, por así decirlo, la familia nuclear y estas cosas que se defienden no han cambiado respecto a la injerencia del marxismo ni nada, sino que han cambiado porque las situaciones económicas han cambiado y las situaciones materiales también han cambiado. Es así de simple, es así. Entonces no hay mucho por dónde ver, no hay. Si piensen como en, no sé, en podríamos decir esta cosa de el mundo que era verdaderamente tradicionalista, ¿no? Los mundos que son realmente tradicionalistas son la barbarie. Así de simple, son la barbarie. O sea, el que piense que, por ejemplo, que no sé, que había alguna noción de civilización en la Edad Media, está completamente equivocado. No, está completamente equivocado. O sea, los manuales que se hicieron para los buenos modales se hicieron porque no había modales. No lo había. Tampoco se hicieron como unos, por así decirlo, unos eh, cuando se hacían como estas cosas bueno, de que los monjes y los sacerdotes tienen que estar fuera de las habitaciones de los otros sacerdotes, etcétera, etcétera. Hay cosas sobre esto y se hacen precisamente porque no pasaba. Porque no pasaba, porque traían las tradiciones del mundo pagano, ¿no? Y habían relaciones entre monjas y entre monjes, ¿no? Entonces como no era, no, no era eso tradicional, no era algo bonito. O sea, de nuevo, la Europa de hoy es un parque de diversiones. La Europa de la Edad Media no era eso que están viendo, que siempre ven, ¿no? Y lo mismo pasa con Roma y con Atenas y Grecia y bla, bla, bla. Todo eso. No, no es lo mismo, no. Entonces, claro, pensemos como lo,
lo raro que es en la concepción de esta gente de derecha que, primero que nada, atacan a la barbarie y después dicen que esas costumbres están bien. O sea, esta es la idea. Tanto la izquierda como la derecha, la izquierda socialdemócrata, esta cosa hippie de los progres, woke o lo que sea, se comportan de forma más o menos parecida. Porque ellos lo que buscan es, por así decirlo, que las tradiciones de esos mundos bárbaros sean traídas a este mundo nuevo, a este mundo moderno, pero con gente blanca. Ese es el punto. Ese o sea, no sé, los indígenas hacen como las mismas cuestiones que hacen los rituales de qué sé yo, de esta cosa de paganos del norte de Europa, por ahí, andan como por ahí en el nivel, ¿no? Pero hay uno que lo hace gente blanca y otro que lo hace gente de color, ¿no? Ese es como el tema, esa es la gran diferencia, ¿no? Y en la derecha, la gente de derecha dice como, no, estos bárbaros incivilizados, qué sé yo, musulmanes, gente que viene de lugares del tercer y cuarto mundo, que hacen estas cosas tan terribles, que es como, oye, no sé, de nuevo, esta gente, por ejemplo, en Europa sí dicen como que bárbaros los musulmanes, pero de más que les gustaría que volviera a la tradición de tal vez no apedrear a una mujer, pero sí quemarla. O sea, de nuevo, y esta es una cosa que yo rescato de un profesor que por ahí pueden buscar su canal, que se llama Carlos Fernández Liria, espero haberlo pronunciado bien, Carlos Fernández Liria, que dice que realmente la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, los efectos y todo, se la tomaron los liberales, se la tomó la derecha, pero no es de derecha, no. Es una cosa que es, de nuevo, de izquierda. Es una cosa que es simplemente de izquierda, eso es. Entonces, como claro, la izquierda tiene que volver a todo eso, porque de nuevo, los ideales que defiende la Revolución Francesa y todo eso, no son ideales de derecha. No, no lo son. La derecha realmente lo que quiere es volver al antiguo régimen. Es curioso que siempre se trate de volver a una época en la que la gente no tenía derechos. Eso es, o sea, en el caso de Argentina, por lo que yo he entendido, por lo que yo he visto, en Argentina hace, por ahí a principios del siglo XX y todo, el voto era cantado, cantado. Y si tú votáis por alguien que no le gusta a la gente o al gobierno que está por ahí, cuidadito, ¿no? Y el Imperio Español es más de la misma cuestión, o sea, como siempre va a venir gente que va a decir que no, es que hubo unos conquistadores que eran negros y que eran bla 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 bla. Sí, como es como decir como que Estados Unidos no es racista porque tiene un presidente, porque tuvo un presidente negro. Estúpido. Eh, en fin, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Acá tengo varios libros, varias cosas, ¿sí? O sea, es como bien extraño todo el tema que está pasando. Y yo más que nada como invito a la gente, más que nada a un tema de reflexión y de pensar sobre todo algo. ¿De qué forma los valores pueden ser reproducidos en la actualidad? Y si hay alguna forma de ser una buena persona actualmente. Eso es como lo que yo pongo sobre la mesa, porque hay un montón de valores contrapuestos y no se sabe muy bien si los valores que vienen van a ser suficientemente satisfactorios para la gente. ¿Mm? Siempre se ha dicho que varias veces como he escuchado estas cosas con respecto siempre como a varios marxistas, sobre todo que el camino
que lleva el ser humano es el camino de la libertad, precisamente gracias a la satisfacción de varias necesidades que tiene, ¿no? Entonces, claro, esta cosa de todo lo sagrado se disuelve en el aire, todo lo sólido se desvanece. Esta cosa, claro, actualmente podría decirse que somos, bajo esa concepción, mucho más libres. Pero igual nos vamos volviendo un poco más solos. ¿Mm? Estamos solos. Sí, po. Entonces, claro, em, yo, entre varias de las cosas que podría dar y que podría recomendar así, eh, es un libro. Bueno, este libro también, que es con el que comencé. Pero también recomendar otro libro que se lo voy a pasar en un ratito. Este. ¿Se ve ahí? Se ve. La gesta del marrano. Recuerdo que hace bien poquito estuve, eh, por así decirlo, ojeando un poco esto. Y recuerdo cuando lo leí. Bueno, todos saben más o menos qué es un marrano. O el que no lo sepa lo puede buscar. Pero la idea es que se trata de los judíos sefardíes que estuvieron en España, más o menos. Por ahí en España en el siglo, bueno, en gran parte de la Edad Media, ¿no? Que estuvieron en la península. El caso es que, bueno, cuando leí esta cosa, y sobre todo las páginas finales, solamente venía a mi mente Espinosa. Venía Espinosa a mi mente, ¿no? Em, y claro, la idea es como, no sé, ir pensando primero que nada eh, acerca bueno, si ese camino, primero que nada, ese camino que yo les dije, a ser una buena persona, alcanzar, si se puede decir, la beatitud, ¿no? Tiene sentido en la actualidad. Yo diría que sí lo tiene. Lo tiene mucho. Pero hay que ir como, por así decirlo, pensando en si decidirse a, a tomar ese camino, ¿no? No, porque de nuevo va a ser algo bien complejo. No solamente porque, bueno, la obra de Spinoza se hizo en ese tiempo de la Holanda, de los Países Bajos del siglo XVII, y que, bueno, que la beatitud podría decirse que era algo en ese momento, pero actualmente nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y, y claro, uno podría ir pensando en si es correcto ir actuando en base a números, en base, por ejemplo, a, no sé, a estadísticas o seguir actuando en base a valores. Pero igual también hay que ir, por así decirlo, pensando en si se puede actuar en base em, a entender que uno podría extender sus ideas, extender su esencia en la mayor cantidad de gente que uno tenga, ¿no? O sea, esa es como la idea. O sea, nosotros sabemos que alguien es feliz precisamente por los efectos que deja en el mundo, ¿no? Entonces, esto es como una de las ideas que más me gusta como con respecto a, o que he sacado de Spinoza en general. Y bueno, con respecto a este libro, de nuevo, eh, se trata precisamente de algo que va a hacer que uno comprenda bastante el tema, ¿no? Se trata precisamente de el judío, ¿cómo se llamaba este tipo? Se llamaba Francisco Maldonado da Silva, ¿no?
que llegó a Latinoamérica, bueno, no sé, tiempo no era Latinoamérica, esto era como el mundo precolombino, más o menos, por ahí. El Imperio Español, ¿no? El Imperio Español, que no fue español. Que no fue español, así como eso se le olvida a los españoles, ¿no? Se le olvida que eran los Habsburgo, ¿no? Era el dominio de los Habsburgo realmente. Pero, eh, para efectos prácticos llamémoslo Imperio Español. El caso es que este tipo llega acá y llega y es perseguido bastante por los dominios de la Inquisición, ¿no? Eh, entonces, claro, para mí yo creo que hay que ir como pensando harto este tema. ¿Mm? Si lo pensamos bien, es una cosa... eh, a ver, esperen. Mm, sí, claro, sí. El tema es como, volviendo a esta cosa, que la libertad debería ser entendida de una forma un poco más compleja. Siempre se habla de la libertad positiva o la libertad negativa, pero yo ofrecería como una nueva idea de libertad que implique el tipo de cosas que uno puede hacer y las que no puede hacer, y considerarlas de un lado y del otro. El caso es como, por ejemplo, si alguien evidentemente no puede salir de su estado, por ejemplo, no sé, de drogadicción o lo que sea, si alguien no puede salir de eso, entonces uno pensaría que no es libre, no es libre de hacerlo, ¿no? Y que por lo tanto hay que ayudarlo, ¿no? Pero también, si uno pensaría, por ejemplo, si alguien es capaz de, en base a sus conocimientos, de, qué sé yo, llegar a sacar un buen título, un buen magíster, algo así, ¿no? Uno pensaría que igual esa persona tiene más libertad, ¿no? Entonces la libertad realmente también se va viendo por los caminos por los que uno va y por las dificultades que uno encuentra, ¿no? Entonces, claro, esa es mi... Eso es como lo que realmente hay que considerar de la libertad, ¿no? Y entonces tendríamos que considerar más o menos en esta sociedad que estamos actualmente, por ejemplo, que si hablan tanta gente de tanta libertad y que la libertad, que viva la libertad y la libertad de lo que sea, que vean de qué son libres, qué posibilidades de ser libres tienen. Si tienen esa posibilidad realmente, si pueden llegar a hacer algo, que vengan y lo demuestren de alguna forma. Ese es como pero no lo van a hacer, ¿no? Si como les digo, no pasa eso de que estos tipos, por ejemplo, libertarios y todo, se vuelvan millonarios. O sea, yo les puedo asegurar, nunca nadie se ha vuelto millonario ni nada con esta cosa que es casi como una especie de, de autoayuda. Esta cuestión es autoayuda. Eso es autoayuda. La escuela austríaca es autoayuda, ¿no? Volvemos a lo mismo y todo, y volvemos a esta vulgarización total de la libertad, de lo que sea, ¿no? Y claro, la idea es que realmente si uno ve realmente lo que considera libertad, la libertad está siempre anclada a una especie de escala humana, ¿no? De escala no solamente humana, sino escala de ciudadano. O sea, la libertad es, de nuevo, volvemos a los griegos y todo, la libertad está en la polis, ¿no? O sea, es así esta cuestión. Pero es que mi libertad de bla, 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 mi libertad de bla, mi libertad de hacer esta lecera. Eh,
Nadie va a poner un emprendimiento en la isla de Pascua. Ni en Putre, ni dentro en el desierto de Atacama, así muy lejos, ¿no? Ni en las zonas que reclama Chile en el territorio austral. Digo, en el territorio antártico. No, nadie, ¿no? Entonces, claro, ahí no cabe libertad, ¿no? Ahí tiene que estar más bien el Estado en estas cosas. Pero, como les digo, no hay algo que pueda ser como caracterizado como libre. No, como libre, por así decirlo, sin en estas cosas que esta gente discute, ¿no? Porque realmente, de nuevo, la libertad significa estar con gente que precisamente pueda ayudarte a conseguir esa libertad. Implica estar en un estado, ¿no? Y no hay como una cosa mejor para un ser humano que otro ser humano, ¿no? Entonces, viéndolo así, como les digo, ¿no? Vamos a ir viendo como un poquito más cosas. Voy a tratar de mejorar todas estas cosas también, de mejorar una edición y mejorar todo, si es que el tiempo me da. Pero, como les digo, hay hartas cosas bien entretenidas. Hace poco, de hecho, estuve leyéndome, siempre como que te recomiendan cosas y todo, y yo tengo un montón de libros tirados por ahí, y que desde ese tiempo, y en un momento me dio ganas por ejemplo, ver, eh, ¿cómo se llama estas cosas por ejemplo, de, no era Miguel Ancho Bastos, era el otro tipo, Huerta de Soto. La función económica y la función empresarial y el socialismo y estas cosas. Ese PDF que está por ahí en internet. Si lo buscan, si lo buscan, va a ser como una cosa, es cagarse la risa. Es una cosa tan. Hace monitos de palo. Hace monitos de palo. Esto es la ciencia económica. La ciencia económica. Es como no sé, no sé, no, es como no, la ciencia económica no. La economía es el capítulo de South Park, ¿no? Ya, estuvo bien.